están? Muy buenas noches. Junto a Alicia Contreras les damos la bienvenida a este CNN Prime especial, no porque sea domingo, sino porque es una jornada de verdad histórica en la política norteamericana y en la política mundial. Porque hace casi 150 años que un presidente en ejercicio no renunciaba a la posibilidad de intentar un segundo periodo en la Casa Blanca. Eso es lo que ha ocurrido hoy día y les hemos dado cuenta en extenso a lo largo de esta jornada con la renuncia entonces a su candidatura del presidente en ejercicio Joe Biden, Alicia. Así es, y para conocer los últimos detalles tomamos inmediatamente contacto con Gustavo Valdés, que está desde Estados Unidos, pero antes comentemos lo que pasó. Sí. Cerca de las 2 de la tarde se publica esta noticia que fue sorpresiva, impactante, pero que ya sabíamos que se veía venir. Que sí, no era inesperada. No era inesperada. Este fin de semana se sabía que Joe Biden estaba aislado en su casa en Delaware, que estaba recuperándose de COVID-19 y que estaba analizando el futuro de su campaña, porque fueron 34 los parlamentarios demócratas que finalmente pidieron públicamente que Joe Biden bajara su candidatura. Si bien el sábado pasado estábamos hablando de Donald Trump, de su intento de asesinato que sobrevivió este ataque, en ese punto se calmaron las críticas a Joe Biden, pero ya durante la semana volvieron a cuestionar si podía enfrentarse a Donald Trump y ganarle, sobre todo cuando el Partido Republicano esta semana se mostró unido frente a Donald Trump. El Partido Republicano de Donald Trump en esta convención republicana, donde se mostraron todos respaldando al ex mandatario, que ahora es el candidato formal del Partido Republicano. Y hoy día entonces a las 2 de la tarde publica una carta en la que confirma que baja su candidatura. De hecho, también tenemos unas gráficas con lo que dijo en esta carta que podríamos mostrar a continuación. Lo hace a través de su red social X, agradece lo que ha hecho, agradece al pueblo estadounidense, pero este párrafo es el clave. Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente, y aunque mi intención era presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me centre únicamente en cumplir mis obligaciones como presidente durante el resto de mi mandato. A finales de esta semana hablaré a la nación con más detalles sobre mi decisión. Todavía no escuchamos de Joe Biden, pero esto generó rápidas repercusiones. Y ahora sí. Ahora sí, nos vamos rápidamente a Estados Unidos con Gustavo Valdés en Atlanta. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada histórica. Lo mencionamos. De hecho, es la renuncia en 143 años en que un presidente decide no repostular tras cumplir un primer periodo en la Casa Blanca. Y queremos preguntarte cómo está Estados Unidos hasta ahora, cómo ha ido tomando la decisión de Joe Biden y también el apoyo que él le da junto a otros que se van sumando desde el Partido Demócrata para que intente Kamala Harris ser la representante y tome la posta en esta candidatura a la Casa Blanca, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la información que tenemos es de que esta fue una decisión que Joe Biden tomó en las últimas 72 horas, desde que llegó a Delaware, a su casa, a su residencia privada, después de que lo diagnosticaran con COVID, y que una de las cosas que él había estado pidiendo era que le mostraran encuestas que demostraba que algún otro candidato, en particular Kamala Harris, tenía la oportunidad de vencer a Donald Trump en noviembre. Las encuestas más recientes demuestran que Donald Trump aún tiene la ventaja, pero Kamala Harris estaba en un poquito de mejor posición. La diferencia no era tan amplia como la que tenía Joe Biden y Donald Trump, así es que basado en eso, el reporte que tenemos la noche del sábado comenzó a decirle a sus familiares, a sus allegados más cercanos de su decisión, para que comenzaran a escribir el mensaje que ahora ya conocemos, y fue así como se hizo esta decisión. El equipo ejecutivo de la campaña se enteró de la decisión minutos antes de que se publicaran. La mayoría de la gente no se enteró de esta decisión hasta que no se publicó en redes sociales la decisión. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes no se enteró hasta después. Joe Biden no le llamó hasta después de que ya era oficial, y de inmediato comenzaron
los esfuerzos para apoyar a Kamala Harris, quien ha estado haciendo llamadas con líderes del Partido Demócrata, personas claves para que poder recibir, como lo están describiendo, de manera abrumadora el apoyo de los demócratas y tratar de evitar que algún otro candidato se postule, porque ahora sin Joe Biden, al decir Joe Biden que él no va a postularse, eso significa que el partido tiene que comenzar el proceso, no necesariamente desde cero, porque los delegados ya fueron elegidos. Hay que recordar que en Estados Unidos no se vota directamente por el presidente, es el mismo proceso en las primarias. Cada estado ya eligió el número de delegados, a los delegados que van a votar en la convención por presidente. Obviamente, porque Joe Biden ganó las primarias, estos delegados son allegados al presidente y ya hay 3 estados que han dicho que van a apoyar a Kamala Harris: Carolina del Norte, Tennessee y Colorado. Pero aún así se puede llegar a la convención en un mes y los delegados pueden cambiar de opinión, y también hay miembros del Partido Demócrata que están sugiriendo que debe haber una convención abierta. Lo que significa es que se les dé la oportunidad a los delegados de que por sí mismos decidan quién va a ser el candidato, que se permita que otros se postulen, quizás se haga una mini primaria, o al menos que se dé la oportunidad a que otras personas se postulen. Hasta ahora oficialmente nadie ha dicho que quiere retar a Kamala Harris, aunque CNN tiene información de que el senador por el estado de Virginia Occidental, quien era demócrata conservador, hace unos meses se cambió a independiente, que quizá se quiera postular él de la misma manera que Bernie Sanders lo hizo hace 8 y 4 años. Bernie Sanders era independiente, se postuló en la plantilla demócrata y le fue muy bien, al punto de que casi gana la nominación hace 8 años. Gustavo, ¿y ya hay nombres que suenan para ser el candidato también a vicepresidente de Kamala Harris? Hay algunos nombres que se están flotando, como se dice, y son gobernadores de estados claves para la elección presidencial. La función principal del vicepresidente obviamente es estar preparado en caso de que le pase algo al presidente, pero en cuestiones electorales generalmente se elige a alguien que le ayude al candidato en estados donde el candidato principal quizá tenga problemas o con un grupo del electorado. Donald Trump eligió a J.D. Vance, quien es muy joven, quien es senador de un estado como es Ohio, en el centro del país, muy importante para las elecciones. Creen que eso les puede ayudar. Kamala Harris, de entre las personas que se están especulando pudieran ser su compañero de fórmula, senador por Arizona, gobernador de Carolina del Norte, gobernador de Wisconsin, gobernador de Pensilvania. Estados claves. Arizona es muy importante, Carolina del Norte es de esos estados que van y vienen, no tanto, pero Wisconsin y Pensilvania sí son muy importantes. Entonces eso le ayudaría a Kamala Harris en estados donde las encuestas demuestran que no le estaba yendo muy bien al presidente. Y eso es la base por la que están esperando, de que si Joe Biden tenía problemas en estos estados, que esa sería la base por la que comenzarían. Y hay que recordar que el presidente tenía problemas en las encuestas desde antes del debate presidencial, cuando la gente simplemente no estaba satisfecha con el desempeño, especialmente en el tema de inmigración o la economía, temas que son parte de la plataforma de Kamala Harris por ser parte del gobierno. Así es que no necesariamente, al menos por ese lado, le pudiera ayudar mucho que sea Kamala y no Joe Biden. Lo que cambia es la dinámica de aquellos que creían que Joe Biden la edad de Joe Biden era un peligro. Ahora ese tema ya no existe y la gente se puede enfocar en las políticas, en las propuestas de cada candidato. Gustavo, y por último, ¿cuál ha sido la reacción del Partido Republicano y también de Donald Trump? Porque ya vemos que están cuestionando incluso que Joe Biden esté capacitado para terminar su mandato y le han pedido la renuncia, entendemos, ¿o no?
Donald Trump luego inmediatamente lo criticó diciendo que ha sido el peor presidente de la historia, algo que ha dicho en repetidas ocasiones y también se lo dijo a Barack Obama en su momento. J.D. Vance, el nominado a la vicepresidencia, criticó directamente a Kamala Harris, uniéndola con las políticas de Joe Biden y diciendo que no hay diferencia en las políticas de Joe Biden y Kamala Harris, que eso es problemática. Mitch McConnell criticando al Partido Demócrata, diciendo que ahora están traicionando los votos de millones de estadounidenses que habían ya seleccionado a Joe Biden y que ahora él sugiriendo que debe ser una convención abierta, algo que obviamente favorecería a los republicanos porque crearía un caos dentro del partido. Y Mike Johnson diciendo que él es el presidente de la Cámara de Representantes, diciendo que si Joe Biden no está en capacidad física o mental para ser candidato, tampoco debe ser presidente y debería renunciar. Veremos qué es lo que sucede. Joe Biden dice que él quiere terminar su mandato, que terminaría en enero del año entrante, después de que sea electo el próximo presidente. Gustavo Valdés, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Atlanta. Solo una pregunta muy breve para cerrar. Si tú tuvieras que describir en algún concepto el ánimo que reina ahora entre los demócratas, tras el debate vimos que era pánico. Luego, claro, uno se pregunta ahora, con la decisión de Biden de bajar la candidatura, ¿vuelve en algo la esperanza o todavía tú dirías esperanza, incertidumbre, preocupación? ¿Cuál es el ánimo que percibes? Yo creo que esperanza, porque quita esa expectativa, esa crítica, ese diálogo que incluso durante la Convención Republicana se estaba hablando más de Biden negativamente que de Trump, quien no tuvo necesariamente el mejor discurso, pero que se perdió en medio de toda esta especulación de que si se quedaba o se iba. Una vez que se retira eso, una vez que está al menos en la posibilidad de que sea Kamala Harris más joven, mujer, grupo minoría, que puede ayudar con ciertos grupos étnicos que se estaban retirando del Partido Republicano, como hombres negros, hispanos, que quizá esto les ayude no solamente a que le den un nuevo vistazo a los demócratas, pero también energía, porque había poco entusiasmo por parte de los demócratas cuando Biden era el nominado. Ahora con una mujer, el prospecto nuevamente de que tener una mujer presidenta en Estados Unidos puede atraer a algunas personas que quizá habían dicho, no me interesa el 2024, no voy a ir a votar. Gustavo Valdés, muchas gracias por tu informe desde Atlanta. Que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, justamente hacía referencia a esta coalición, que es una coalición bien diversa, que en el caso de Barack Obama, del cual fue vicepresidente, ¿no? Una persona muy cercana a Joe Biden, logran llevarlo al poder, una coalición que implicaba mujeres, que también incluía latinos, latinos no efectivamente los más allegados al estado de Florida y los más vinculados con la comunidad cubana, que es evidentemente mucho más conservadora, pero hablaba también de la población afroamericana. Entonces había sido una coalición diversa, plural, que había ido perdiendo fuerza en el respaldo a Joe Biden. Jóvenes, por ejemplo, muy críticos respecto a la posición de la administración de Biden, de la cual es vicepresidenta Kamala Harris. Sí. Entonces hay un punto ahí también, tampoco se puede despegar del todo respecto, por ejemplo, a la posición en el conflicto en la Franja de Gaza, y habían sido muy críticos respecto a una postura de respaldo hacia Israel después de la matanza en Gaza que se está produciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y que derivó también en las protestas en Colombia, estas protestas universitarias que dieron mucho que hablar. Ahora, de hecho, tú hablabas de los Obama y le entregaron rápidamente su respaldo a Joe Biden, pero ojo que no se refirieron a Kamala Harris. Claro. No así. Agradecen el gesto de que claro, pero no se refirieron a Kamala Harris, no así como los Clinton, que rápidamente le entregan su respaldo a Kamala Harris. Ahora, si bien le entrega este respaldo Joe Biden a su vicepresidenta para ser la nominada del partido, esto no quiere decir que ella sea formalmente la candidata a la presidencia del Partido Demócrata, porque de todas maneras los delegados tienen que escoger a su vicepresidente, a su candidato a presidente. Probablemente va a ser ella, pero
pero todavía nada está zanjado. Podría incluso aparecer otro nombre si es que consigue la firma de 300 delegados, por ejemplo. Bueno, y justamente queremos seguir tomando el pulso, el ambiente, lo que está ocurriendo, y nos vamos a ir también a Estados Unidos, pero ahora con alguien que fue ex canciller de nuestro país, que tiene una vasta experiencia internacional. Desde Nueva York, Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Los saludamos junto a Alicia Contreras. Buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alicia, buenas noches. Quisiéramos primero preguntarle, en el contexto de la historia de Estados Unidos, ya lo decíamos hace 143 años, que no ocurría que un presidente que pudiera postularse, otra cosa es que lo elijan, pero que pudiera postularse a intentar un segundo mandato, no lo hiciera. Por lo tanto, sí es un día histórico. ¿Qué repercusión tiene en el contexto de esta historia de Estados Unidos que usted también maneja? Bueno, Mónica, yo creo que esta carrera presidencial ha sido histórica en muchos sentidos, no solo por este hecho de la renuncia del presidente Joe Biden a su candidatura presidencial, sino que también por el intento de asesinato de Donald Trump, por la decisión de la Corte Suprema de eximir a los expresidentes de juicios penales respecto a actos que hayan perpetrado en su calidad oficial. Incluso, para colmo, el candidato hasta hace pocas horas del Partido Demócrata, Joe Biden, con COVID-19. Entonces, las sorpresas han sido una tras otra. Y creo en este sentido que la clave para Kamala Harris es crear una coalición, un bloque de apoyo que haga que evidentemente se traspasen los votos de las primarias hacia Joe Biden a Kamala Harris. Hay que recordar que esta es una candidatura Biden-Harris, de manera que ella tiene ya un paso importante. Y con los apoyos que ha ido recibiendo en las últimas horas, creo que está muy bien posicionada, aunque hay algunos que dicen, bueno, esto tiene que no ser una coronación, sino que tiene que ser una competencia, pero en esa competencia todo indica que Kamala Harris lleva las de ganar lejos, a mi juicio, por lo que he estado conversando, porque lo que he estado leyendo en los medios de comunicación, lo que he estado viendo aquí desde Nueva York, y conversando con mucha gente, que ha sido el tema que ha dominado el día. Y eso es importante. Ya no es la debilidad de Biden o la fragilidad de Biden, ni siquiera la convención republicana y el discurso incoherente de Trump, sino que las posibilidades de los demócratas ahora con Kamala Harris a la cabeza, muy probablemente. Y Heraldo, precisamente queremos preguntarle quién es Kamala Harris y cómo ella representa en términos electorales el voto de los estadounidenses, a quién ella apuntaría y cuál es su electorado más fuerte que podría posicionarla por sobre Donald Trump. Bueno, hay una buena pregunta. Su trayectoria la conocemos como fiscal general de California, como senadora. Pero lo más importante es su condición, creo yo, de mujer afroamericana, de descendencia también india o hindú. Y creo que apunta a un electorado fundamental que, de acuerdo a las encuestas, Biden estaba perdiendo. Que son tres segmentos: jóvenes, afroamericanos y latinos. Yo creo que ella tiene las condiciones para recuperar esos segmentos y movilizarlos, porque el gran peligro no es que esos segmentos se iban a ir a votar por Trump, sino que se quedaran en la casa y no fueran a votar. Creo que ella puede energizar esos segmentos y claramente hay un entusiasmo en las últimas horas entre los demócratas y me parece que a eso apunta parte de las condiciones que trae Kamala Harris a su eventual candidatura presidencial. Heraldo, ¿pero qué le juegan contra a Kamala Harris? Porque ella ha tenido 4 años para poder mostrarse ante la ciudadanía, sin embargo, también ha sido bastante cuestionada. Bueno, pero lo que sucede es que
todo vicepresidente o vicepresidenta es opacado en Estados Unidos por la autoridad que algún día algún analista dijo que era la autoridad imperial del presidente de Estados Unidos. De modo que no hay vicepresidente que destaque por sus propios méritos, siempre tiene que estar a la siga de su vicepresidente, y además un vicepresidente no tiene funciones muy especiales, de modo que era difícil que ella se destacara, y sin embargo, lo que muchos comentaristas y gente que ha trabajado con ella muy directamente dice, bueno, ha tenido 3 años y medio de experiencia internacional, de experiencia federal, cosa que va a ser una ventaja significativa que va a traer en relación a eventuales competidores que salgan en el camino en el Partido Demócrata. Cuando hablamos de Kamala Harris, hablamos de una mujer que está en el cargo de vicepresidenta, que es el cargo que tuvo antes Joe Biden, que fue senadora también, que fue, vendría a ser como una fiscal también, que procede evidentemente de California, que es un estado fuertemente demócrata, y que tiene un matrimonio más mixto racialmente. Su marido además la ha acompañado muy fuerte, tiene harto carisma también él, y se le conoce bastante como ha sido un súper compañero, y son muy partners. Se casaron, cuando además se conocieron y se enamoraron cuando ella tenía por ahí por 50 años. Entonces, claro, tiene una historia, tiene un relato que apunta a esta coalición de jóvenes, latinos, mujeres, afroamericanos, pero uno se pregunta, ok, eso puede ser muy popular en el voto ciudadano general, pero luego, como sabemos que la elección de Estados Unidos es una elección indirecta, uno se pregunta cuánto de eso que le puede jugar a favor para energizar, para movilizar gente, puede jugarle también en contra, como en algún momento se dijo y lo conversamos, que le podía jugar en contra a Michelle Obama, en el sentido de esos estados claves, esos swing states, esos estados que no son ni demócratas ni republicanos y que pueden ser más conservadores y ser reacios de alguna manera a una mujer a veces, a alguien más progresista. ¿Cómo puede verse aquello en la arquitectura electoral de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, las encuestas revelan que la distancia entre Trump y Kamala Harris es menor que la que existe entre Trump y Biden. Es decir, le va mejor a Kamala Harris que a Biden en estos estados claves. Segundo, aquí un punto fundamental que ustedes conversaban anteriormente es la elección de quién sea el candidato o candidata a vicepresidente. Claro. Porque ese candidato, que probablemente sea un candidato... Sí, no pareciera posible dos mujeres, no, ya sería mucho para Estados Unidos. Ese candidato le traiga apoyo en esos estados claves. En ese sentido, entonces, el gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, que ya la apoyó. Pensilvania tiene muchos votos electorales. O bien el senador Kelly de Arizona, otro estado clave, aunque con menos votos electorales, seguramente serán considerados como para justamente reducir esa ventaja en el colegio electoral, que es lo que importa en Estados Unidos más que el voto popular. Así que yo creo que van a tener que pensar muy bien si es Kamala Harris, que creo que va a ser, quién sea su compañero de lista como vicepresidente. Heraldo, pero quedan 100 días para la elección de noviembre. ¿Es tiempo suficiente para que el Partido Demócrata pueda armar desde cero una campaña presidencial? Bueno, la campaña ya está armada en el sentido de que hay financiamiento que seguramente se va a traspasar ya se presentó un documento para cambiar el nombre a la Comisión Federal Electoral para traspasar justamente ese financiamiento a Harris desde Biden. Entonces ya hay una cierta infraestructura, pero ella va a tener que designar su equipo. Los equipos electorales siempre tienen que ser de acuerdo al candidato o la candidata en este caso. Y yo creo que 100 días es lo suficiente, especialmente si es que hay un ánimo positivo, como ha sido la reacción que yo he visto en todos los medios de comunicación, en todas las entrevistas que he visto horas y horas,
no ha habido reacciones negativas, por el contrario, de entusiasmo y de agradecimiento a Biden por su coraje, porque no es fácil que alguien que tiene poder diga, me bajo de una candidatura donde he ganado una primaria. Entonces la reacción ha sido muy positiva y por lo tanto eso puede significar que, aunque el tiempo sea corto, lo utilicen muy bien y les dé un ímpetu para llegar a noviembre. Heraldo, Primero, claro, por cierto, sí, para ir cerrando, 19... ¿qué debiéramos esperar? Es una campaña que ha sido súper polarizada, o sea, llegamos hasta un intento de asesinato de Donald Trump, o sea, de eso estamos hablando que según las encuestas, New York Times, Washington Post, Clear Politics, de, no sé, Axios y otros, un 10% estaba de acuerdo en usar la violencia para evitar que Trump llegara a la presidencia y un 7 u 8% estaba de acuerdo con usarla si es que no les iba bien en las elecciones. O sea, de lado y lado una polarización, incluso llegando a validar el uso de la violencia en una democracia. Y uno se pregunta, ¿qué debiéramos esperar si es que el enfrentamiento fuera electoral, evidentemente, Trump-Harris? ¿Una aumento o una disminución de esta polarización? ¿Y qué estrategia crees que va a ocupar Donald Trump y los republicanos? Porque aquí todos se juegan no solo la presidencia, sino que la Cámara de Representantes y parte del Senado. ¿Qué vamos a ver en cuanto a campaña de Donald Trump y qué vamos a ver también en cuanto a la polarización de Estados Unidos? Bueno, la polarización no ha terminado ni va a terminar con la bajada del presidente Biden. Esta es una situación casi estructural que enfrenta Estados Unidos desde hace algún tiempo a esta parte, con el auge del populismo trumpista, con la conquista del Partido Republicano, que en el pasado era más o menos moderado, a un extremismo que ha hecho que el país se haya polarizado, y eso no va a terminar. Y la mejor evidencia es la virulencia de la reacción de Trump y de su candidato a vicepresidente, el senador Vance, atacando virulentamente a Kamala Harris y colocando ya avisos en televisión. Entonces, vamos a tener esa situación, sin lugar a dudas. Pero creo que ahora Estados Unidos tiene la oportunidad de elegir a una candidata, en este caso, que mantenga a Estados Unidos en el rumbo democrático y evite la polarización que hemos visto hasta ahora. Por lo menos esa sería mi opinión, y creo que sería lo más conveniente para un país como nuestro, como Chile, que necesita que se respete el derecho internacional, que se respeten las normas, que no haya proteccionismo, que haya una economía abierta, que existan condiciones que Trump evidentemente niega, ¿no? y que va a significar perjuicios para Chile, y por lo tanto yo esperaría que sin esta polarización que va a continuar, lamentablemente, Kamala Harris pueda seguir enrielando a Estados Unidos por el camino de la democracia, de la moderación y del cambio tranquilo. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Nueva York en este CNN Prime especial, en una jornada en verdad en que se siente también el peso de la historia. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te invito a que revisemos cómo fue esta jornada. Primero ya, te mostré la declaración de Joe Biden, esta carta que publica, y después de eso fue el turno de Kamala Harris de referirse a esta situación. Él, además de decir que baja su candidatura, después publica un tuit en el que dice que entrega su respaldo a Kamala Harris para que ella sea la nominada como candidata a presidenta del partido. Ahí tenemos: compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Ojo, él retira su candidatura, pero se mantiene como presidente de los Estados Unidos hasta fin de año, hasta enero, cuando finalmente asume el nuevo presidente. Mi primera decisión como candidato en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta, y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump.
hagámoslo. Según lo que ha trascendido, ya Kamala Harris está trabajando con su equipo para obtener el respaldo de la mayoría de los delegados del Partido Demócrata. Son más de 3.000 los delegados y la mayoría de ellos le entregó su respaldo a Joe Biden. Ahora, ellos no están obligados entonces a entregarle su respaldo a Kamala Harris, a pesar de que Biden así pidió que lo hicieran. Pueden hacer lo que quieran. Es por eso que ella estaría buscando el respaldo de estos delegados para que de forma virtual en la primera semana de agosto ya pueda nominarse al candidato a presidente del Partido Demócrata y llegar ya a la Convención Demócrata el 19 de agosto con un nominado definitivo. Y ella, si es que es la candidata, tendría que escoger a su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente. Tenemos la declaración que ella entrega al conocerse la noticia que hace Joe Biden. Ahí lo tenemos. Ella dice: en nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Hasta ahora no hemos tenido declaraciones formales ni de Joe Biden ni de Kamala Harris. Se espera que durante esta semana alguno de los dos hable. Kamala Harris ya tenía confirmado 2 actos de campaña porque mientras Joe Biden tuvo que aislarse por el COVID-19, fue Kamala Harris la que continuó con su campaña. Y ahora, está cierto, su objetivo obviamente es lo más pronto posible lograr que se alineen todos los demócratas, ojalá, pero hay que decir que ya tiene, de hecho, los respaldos de los Clinton, obviamente, de Newsom, que es el gobernador por California, que se nombraba como un posible reemplazo de Joe Biden, de Alexandra Ocasio-Cortez. Esto es importante porque vamos viendo distintos sectores del Partido Republicano, del Partido Demócrata, y Alexandra Ocasio-Cortez es de un grupo que se llama Squad en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, que están incluso más a la izquierda que Bernie Sanders. Bernie Sanders, que había respaldado a Joe Biden. Y seguimos sumando, de hecho, y eso es importante, seguimos sumando cuando leímos, me refiero, seguimos sumando porque vamos contando que hay más y más apoyos. Por ejemplo, otro dato, logra recaudar $27.5 millones en las últimas 4 horas. Y esto es importante por 2 cosas. Uno, porque obviamente que necesitan dinero. Ella hereda, si es que ella es nominada, hereda porque es el ticket Biden-Harris. Ella hereda el dinero que no heredan necesariamente automáticamente, a menos que ellos den el vamos, otro candidato eventual. Es necesario por el dinero, es necesario porque tienen poco tiempo, tienen que reposicionar su nombre eventualmente o posicionar otro nuevo, digamos, pero y además da cuenta de la fortaleza de grandes donantes o de pequeños donantes, entonces fortaleza popular o de quienes estén dispuestos a reemplazar esta apuesta en este tiempo y lograr llevarla a la Casa Blanca. Entonces, el dinero es importante en sí para lograr hacer una campaña efectiva que cuesta mucho, mucho en Estados Unidos, pero también es importante porque demuestra una cierta fortaleza. De hecho, el último mes los republicanos habían logrado por primera vez juntar más dinero que los demócratas en un mes de campaña. Mónica, te invito ahora que veamos cómo fue esta jornada en el informe de Gabriel Palma. Era 17 de julio. Joe Biden acababa de ser diagnosticado con COVID, pero ante las cámaras mostraba buen ánimo. Pese a las presiones, Biden negó en reiteradas ocasiones que bajaría su candidatura. Eso hasta hoy. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Una situación que no se veía desde 1968 con el entonces presidente demócrata Lyndon B. Johnson, pero en las circunstancias son diferentes, partiendo porque Biden anunció que no competirá por la reelección 107 días antes de las elecciones de noviembre. Dealing with everything we have to do with
Y es que fueron 24 días de presiones sobre Joe Biden que se exacerbaron tras el desastroso desempeño en el debate del pasado 27 de junio, el primer y último cara a cara entre Trump y Biden. Presiones directas desde el interior del Partido Demócrata, entre ellas la ex representante Nancy Pelosi. De todas formas, tanto ella como los Clinton y los Obama entregaron mensajes de apoyo a la decisión del mandatario. El presidente Joe Biden es un estadounidense patriota que siempre ha puesto a nuestro país primero. Su legado de visión, valores y liderazgo lo convierte en uno de los presidentes más trascendentales en la historia de Estados Unidos. Michelle y yo solo queremos expresar nuestro amor y gratitud a Joe por guiarnos con tanta habilidad y valentía durante estos tiempos peligrosos y por su compromiso con los ideales de libertad e igualdad sobre los que se fundó este país. Reacciones a una decisión que Biden había esquivado por semanas. Donald Trump, por su parte, aprovechó el momento y aseguró que el demócrata tampoco está apto para ostentar el cargo de presidente. El corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo y nunca lo fue. Solo alcanzó el cargo de presidente con mentiras, fake news y sin salir de su sótano. Sufrimos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente. El Partido Demócrata expulsó a su candidato de la boleta electoral a poco más de 100 días antes de las elecciones. El autoproclamado Partido Demócrata ha demostrado exactamente lo contrario. Si Biden no es apto para postularse para presidente, no es apto para ocupar el cargo. Debe dimitir inmediatamente. Sin embargo, ahora mismo la duda se ha tornado no en el futuro de Joe Biden, sino en la decisión del Partido Demócrata para definir a una nueva carta presidencial. Y el actual mandatario fue categórico. Pidió a su colectivo apoyar a Kamala Harris como figura presidencial. En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Me honra contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Ganar una nominación que por ahora no está asegurada. Han sido varios los apoyos demócratas que la actual vicepresidenta ha recibido en estas primeras horas, pero tendrá que ganar la mayoría de la convención como cualquier otra persona. Y es que hay algo que los analistas concuerdan: Kamala Harris no es una figura de consenso al interior del partido. Es una opción no necesariamente para lograr derrotar a Donald Trump, pero sí es una opción para que el Partido Demócrata no termine perdiendo tanto como hasta ahora estaba perdiendo. Kamala Harris por sí misma no es garantía de un escenario mucho mejor. Hay una serie de, digamos, potenciales candidatos dentro del Partido Demócrata que querrían por lo menos poder competir. Sin embargo, la apuesta no está cerrada aún. Como posibles reemplazantes también suenan la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de California, Gavin Newsom, o el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Todas figuras influyentes que podrían sumarse a la boleta demócrata en cualquier rol. Pero el tiempo para definir aquello es limitado y para los expertos será vital zanjar esta discusión antes de la convención demócrata del próximo 19 de agosto. El hecho de hacerle el endorsement unilateral pasando por encima de la institucionalidad del partido, genera un problema, además, paradójicamente, demasiado tiempo hasta el caucus para resolver esta situación. Por eso digo, esto evidentemente es un acto de molestia de Biden, en el sentido de hacer las cosas a su manera hasta el final. Aquí comenzaron los juegos del hambre en el Partido Demócrata. Y aun cuando puedan articularse discurso en torno a la unidad, eso es el aspecto público de lo que pueda estar pasando, de lo que vaya a comenzar a pasar en el Partido Demócrata de manera interna. Decisión del Partido Demócrata que también afecta al republicano porque su campaña ya estaba preparada para enfrentar a Biden. Hoy el propio Donald Trump puso en duda su participación en el debate presidencial, pactado por ABC para septiembre. So help me God. Congratulations, Mr. President. Ahora, toda esta semana anterior hemos hablado de Donald Trump, de la convención republicana, que fue básicamente un éxito para Donald Trump y su nuevo candidato J.D. Vance. Hoy día rápidamente se refirió a esta bajada de Joe Biden, pero hay que tener ojo con lo que dijo. Tenemos una gráfica con su publicación en su red social Truth Social,
y que dice: nos vimos obligados a gastar tiempo y dinero en luchar contra el corrupto Joe Biden, quien obtiene malos resultados en las encuestas después de tener un debate terrible y abandona la carrera. Ahora tenemos que empezar de nuevo. ¿No debería reembolsarse al Partido Republicano por fraude? Todos los que rodeaban a Joe, incluidos sus médicos y los medios de noticias falsos, sabían que no era capaz de postularse para presidente. Solo lo pregunto. Y acá hay dos cosas importantes. La primera reacción del equipo de Donald Trump y también del vocero de la Cámara de Representantes es que Joe Biden debería renunciar a la presidencia, porque dicen, si no está apto para una nueva candidatura, tampoco está apto para gobernar. Y se esperaba que el Partido Republicano optara por esta crítica. Ahora, igual esa es una crítica engañosa en el sentido que tú puedes estar apto para terminar un mandato que ya recibiste y no para una segunda postulación. Pero además hay que decir, porque todo esto cada uno en el fondo explica y pone su punto político, que Biden no ha dicho que sea por temas de salud. Todos sabemos que sí, que evidentemente eso le costó, en el fondo, ese debate y la demostración de su estado súper deteriorado es lo que le cuesta la candidatura al final y que trata de revertir con entrevistas, con actos, con rallies, actos de campaña, y no lo logra. Ok, todos sabemos que tiene que ver con eso, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es finalmente cómo se declara, cómo se asume, pero además, de nuevo, una cosa es terminar la presidencia y otra emprender otra candidatura. Exacto, pero se esperaba entonces que los republicanos apuntaran a eso, a que Biden tenía que renunciar. Y otro de los problemas que se les crea a los republicanos es que ellos ya armaron su campaña para estar en contra de Joe Biden. Entonces, ahora tienen que armar una nueva campaña para enfrentar a dos personajes distintos. Entonces también hay que ver cómo ellos resuelven esta situación, porque Trump se había enfocado en Joe Biden, y ahora de a poco J.D. Vance critica a Kamala Harris. Entonces esperamos... súper preparado en el caso de ella porque era y es la más probable sucesora de Biden en la candidatura. Otra cosa es si va a ganar o no. Pero de hecho ya habían comenzado a tirarle ataques a ella, pero además porque si no era candidata a la presidencia, era la compañera de lista, a vicepresidenta, y porque además tampoco se puede despegar del legado de Joe Biden. No, pero claro, les implica un obstáculo a los republicanos que ellos preferían. Claro, ellos preferían, por supuesto, competir contra Joe Biden. Hay que ver qué va a pasar, hay que ver qué va a pasar con el debate del 10 de septiembre, si es que se va a realizar o no. Ya lo están poniendo un poco en duda. Sí, era por la cadena ABC y Donald Trump dijo que no debería ser por esa cadena, entonces ya... Es que no es lo mismo enfrentarse a Joe Biden que enfrentarse a Kamala Harris en un debate también. Sí, ahora hay que decir también que era bien difícil para Joe Biden tener la posibilidad, viéndose él como muy débil, muy deteriorado frente a un enérgico Trump. Más allá de lo que uno puede pensar, estamos hablando en términos de táctica política y después del atentado sobreviviendo, entonces como venía casi con la capa de superhéroe de sobrevivir a un atentado y el otro se veía súper deteriorado. Son imágenes complejas. Ahora, cada uno va a tener que tener cuidado, él también, de cómo trata a Kamala Harris, si es que quiere tener ese cuidado. Digo, electoralmente hay ciertos puntos de ataque que no son tan inteligentes hacerlo. Y ella también, porque él viene sobreviviendo de la violencia de alguien que intentó asesinarlo. O sea, está difícil. Está difícil. Hay que ver. Esta carrera nos sorprende todos los días. Absolutamente. Alicia, te invito a ti, a quienes nos ven en sus casas. Seguimos muy atentos a esta jornada histórica. Queremos contarles además que después en Tolerancia Cero va a estar Raúl Sor con todo el panel también. Hay estupendos invitados, pero van a estar tratando este tema también. Así es que con la última actualización de las informaciones. Pero la verdad es que es un día de noticias complicadas. Y aquí en el país también, lamentablemente, un funcionario de Carabineros fue agredido en un asalto. Todo esto en la comuna de Peñalolén. Un hecho lamentable, condenable evidentemente, pero además se da en paralelo con otra polémica y es también respecto del trato y de la inseguridad que afecta también a los funcionarios municipales. Fíjense que en las últimas horas fue atacado un equipo en Independencia, en esa comuna, y otro en La Reina. Vamos a revisar entonces el informe de Pablo Figueroa. Fue cerca de las 9 de la mañana que un funcionario de Carabineros, tras un turno nocturno camino a su casa en la comuna de Peñalolén, fue abordado por un vehículo con 4 personas en su interior, quienes lo interceptaron con el objetivo de robarle su teléfono celular, por lo que lo atacaron con golpes de puño y arma blanca, por lo cual el carabinero se defendió con su arma personal, dando impacto con ella a uno de los asaltantes. Menor de 14 años, en estos momentos tiene antecedentes penales, nada pendiente, y personal de OS9 y la CIP de la Prefectura Oriente,
con la OCAR se encuentran en las pericias y diligencias respectivas para lograr la pronta captura del resto de la banda. Son lesiones en la región del tórax. Por suerte no penetraron, no presenta neumotórax ni hemotórax. Son alrededor de 9. El ataque al carabinero fue condenado por todos los sectores. Desde la delegación regional sostuvieron que la situación es gravísima, a la vez que expresaron su solidaridad con Carabineros. Y lo agredieron con un cuchillo, tuvo varias heridas, pero son heridas superficiales afortunadamente, no tocaron ningún órgano vital, es grave porque son varias, lesiones que le generaron. Un hecho delincuencial que se suma a otros ocurridos la noche del sábado, en donde primero, una persecución de funcionarios municipales de seguridad de La Reina terminó con su vehículo comunal recibiendo impactos balísticos, pero sin heridos. Central, acá está, descontrolado, muévete. Y también en segundo lugar a lo ocurrido en Independencia, donde estas imágenes muestran lo que pasaron funcionarios municipales. Cuidado con los niños. Estamos impulsando un programa que se llama Proteger, que esperamos poder dotar de chalecos antibalas, de casco, si no todos, la gran mayoría de los inspectores municipales que están arriesgando sus vidas lamentablemente en el marco de una situación bastante crítica de seguridad en Santiago. Mientras se espera que en las próximas semanas el contingente de Carabineros tenga un refuerzo de cerca de 800 efectivos, en el gobierno apuntan a otra vista para solucionar en parte la crisis de seguridad. El proyecto de ley ingresado en 2023, que fue aprobado en mayo pasado en la Cámara Baja y ahora está en el Senado, en el cual se fortalece el rol preventivo de los municipios, mejorando la institucionalidad municipal e incorporando nuevas atribuciones, entre ellas realizar patrullajes mixtos con el OS-14 de Carabineros y además aumentar las penas para quienes agredan a funcionarios municipales. Fortalecer el rol preventivo de los municipios pasa particularmente por fortalecer el rol de los funcionarios y funcionarias municipales. Se establecen agravantes, se establece claridad respecto a las indumentarias de protección que tienen que usar en el ejercicio de sus funciones. Y que contempla, entre otros elementos, los agravantes para quienes agreden a funcionarios municipales que trabajan en seguridad. Y eso es un elemento fundamental, son personas que están exponiendo su vida. La primera es dotarlos de reconocimiento de su labor. Hoy día no está reconocido por ley que funcionarios municipales ejerzan funciones de seguridad en el control, sí en el ámbito preventivo, pero no en el tema de control. Por lo tanto, lo primero es reconocer su labor. En segundo lugar, darles elementos de protección y que nadie lo pueda cuestionar la inversión de los municipios en elementos de protección para nuestro personal. Nos escuchan y no hacen nada. Hoy día lo que tenemos que hacer es trabajar a nivel país, porque estamos en la crisis más grande de seguridad. Tenemos que entregarle las facultades a las instituciones como Policía de Investigaciones, como Carabineros, para que ejerzan el rol. ¿Qué queremos los chilenos? Que ejerzan el rol las instituciones que corresponden. Si andamos a medias tintas, no vamos a llegar a ningún lado. Diversas medidas que tendrán novedades esta semana por parte del Estado en acciones y políticas que buscan evitar que se repitan imágenes como estas. Nos intentaron romper el vidrio de atrás, los alcanzamos. Vamos a otras materias. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria Lafuente, viajó a Costa Rica con el objetivo de formalizar la solicitud de extradición de Michael Villegas, el venezolano de 26 años investigado por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. El sujeto es el segundo detenido en esta investigación y además ha sido vinculado con el Tren de Aragua. María Paz Ortiz con el informe. Fueron las primeras imágenes que tuvimos de Michael Villegas, detenido en Costa Rica. El venezolano fue identificado y aprehendido en el Paso Canoas, en la frontera con Panamá, el pasado 12 de julio. Así se convirtió en el segundo detenido por el secuestro y crimen del exteniente Ronald Ojeda. Trataba de encubrirse, se confió en razón de la cantidad masiva de venezolanos que pasan por este flujo. Se confió, dicen las autoridades. Iba a bordo de un bus cuando la policía migratoria le pidió su identificación meses antes, la noche del rapto de Ronald Ojeda en Chile, el 21 de febrero. Villegas habría cargado combustible y entregado su RUT en una bencinera para acumular puntos. Allí mostró su rostro las cámaras de seguridad. 5 meses más tarde, intentó ingresar a Costa Rica con su pasaporte y nombres reales. Apenas se confirmó su detención en Chile, el tercer juzgado de garantía decretó su prisión preventiva. Nosotros hemos hecho lo más rápido posible que nos ha permitido el sistema procesal penal de esta solicitud.
Inicio de solicitudes en tiempo récord y que ahora serán presentadas de manera formal por vía diplomática. La canciller subrogante viajó este domingo a Costa Rica para exponer la necesidad de que Michael Villegas, de 26 años, enfrente a la justicia chilena y no a la venezolana. Una persona que en nuestro país está imputada por el secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Es para nosotros como Estado muy importante que este proceso se inicie y ojalá tenga al breve plazo posible un resultado positivo, y es la razón por la cual no solamente iremos a hacer entrega formal de esta solicitud, sino que además nos reuniremos con una serie de autoridades para plantearles la importancia que tiene para nuestro país poder esclarecer los hechos. Afortunadamente, en estos casos hemos tenido muy buena disposición y colaboración tanto de Colombia como de Costa Rica, donde se hicieron estas detenciones, para no solo cursar la extradición, sino buscar acelerarla lo más posible y colaborar en el transcurso para poder interrogar a la persona y ojalá tener más antecedentes para la investigación. Desde el gobierno insisten en que lo imperante es la colaboración a nivel regional ante casos como estos, pero en medio de los cuestionamientos por la crisis de seguridad desde la oposición, advierten que hay materias más importantes que un viaje como este. Me gustaría que nos centráramos en las medidas que hay que aplicar en Chile para poder combatir el narcotráfico, el crimen organizado, que las leyes que se han aprobado se apliquen, que los instrumentos constitucionales que tiene el presidente se usen. Ocurre el homicidio, hay que preguntar qué pasaba en nuestra frontera en ese momento. ¿Cuánto se demoraron en resguardarla para que este delincuente no la cruzara? Por lo tanto, lo que revela eso es que Chile no es un país seguro. Pero el crimen del exteniente Ojeda generó cuestionamientos y un amplio debate que la extradición podría en parte reivindicar. Los crímenes en Chile se deben pagar en Chile, aseguran, además de confiar también en las autoridades y las relaciones bilaterales con Costa Rica. Siempre es bueno que las personas que están sindicadas como responsables, como autores de estos crímenes tan terribles, respondan ante los tribunales de justicia. Y si los hechos ocurrieron en Chile, mayor razón para que lo hagan ante los tribunales chilenos. Y confiamos plenamente en las autoridades costarricenses, un país con el cual tenemos las mejores relaciones, porque es de vital importancia para Chile que este delincuente enfrente en territorio nacional a la justicia chilena. El asesinato de Ronald Ojeda ha marcado además la relación con Venezuela. Apenas se conoció la detención de Villegas, el fiscal general del régimen de Maduro pidió también tener injerencia, acusando que las autoridades chilenas iban a querer manipular la declaración del detenido. Chile tiene un sistema de justicia impecable. Todas las suposiciones que se han hecho sobre supuestas manipulaciones son una falta de respeto al sistema institucional chileno. Pero aquí lo que ha primado es la investigación seria y sobre todo la ubicación ha sido posible por el desarrollo profesional del Ministerio Público con la cooperación de los ministerios públicos en América Latina. Respecto de los plazos para la extradición, el ministro de Justicia dijo son inciertos. No solo dependen de las voluntades de ambos países, sino también de la estrategia de defensa de Michael Villegas. Seguimos avanzando a otras informaciones. Una gran columna de cenizas se produjo en el volcán Villarrica durante hoy. Se trata de 2 pulsos eruptivos producidos por un sismo asociado a la dinámica de fluidos en el volcán. La nube de humo alcanzó una altura de 320 metros por sobre el punto de emisión y se dispersó en dirección al noreste. Senapred informó que mantiene la alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, todo esto en la región de la Araucanía, y también Panguipulli en la región de Los Ríos, producto de la actividad volcánica. Además, Carabineros encabezó un operativo aéreo para identificar posibles consecuencias asociadas. Justamente este patrullaje preventivo está orientado a verificar las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad de las personas, los flujos vehiculares para acceso y salida al sector del volcán Villarrica y también el respeto del perímetro de exclusión. Hay que entender de que estamos en alerta amarilla en esa zona y hay un perímetro de exclusión de 1.500 metros. Pudimos observar de que las personas que estaban desarrollando el deporte de nieve efectivamente estaban respetando este perímetro de exclusión y este sobrevuelo permitió establecer de que está todo en completa normalidad. Bueno, ya menos de una semana para inscribir las candidaturas municipales, tanto oficialismo como oposición aún no ratifican los nombres que van a competir en la elección de gobernadores regionales. El pacto de los partidos de gobierno y también la democracia cristiana todavía no tiene definido las cartas únicas en cada región y algunos se abren a competir en primera vuelta. Estefanía Bustamante con los detalles.
Mismo lugar, misma hora y más aún, la misma conversación entre el oficialismo y la democracia cristiana por un acuerdo unitario para la elección de gobernadores en octubre, una meta que parece estar aún lejos, a pocos días de vencer el plazo de inscripción. Hay que escuchar a todos los incumbentes, aquí tenemos un mandato de unidad, una voluntad de unidad, pero finalmente tenemos que ver qué es lo que han determinado los distintos partidos. Más allá si es del partido 1, 2 o 3, creo que es una discusión que le importa más a los partidos políticos, pero a los ciudadanos lo que les importa es que los candidatos puedan ser los mejores, los más capacitados, candidatos y candidatas en cada una de las regiones del país. Con ese espíritu hemos estado en esta reunión y es lo que vamos a plantear. La DC es uno de los partidos del Pacto Chile Contigo Mejor, que se abre a no llevar candidaturas únicas y disputar el cupo en primera vuelta, en regiones como Arica y el Maule, hasta en Coquimbo, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista también tienen intenciones de competir. Fundamentalmente el espíritu es que el pacto sea completo, ¿no?, en todo el país, pero el pacto puede tener competencia regulada, donde nos pongamos de acuerdo los distintos partidos en que en alguna de las regiones haya competencia porque hay disputas de liderazgo o no es tan evidente el liderazgo. Siempre la idea más optimista, digamos, que podamos cerrar nuestro acuerdo por beneficio del trabajo de los partidos que concurrimos, pero también de mucha gente que espera saber finalmente cómo van a postularse nuestras candidaturas. El pacto ya tuvo desacuerdos, por ejemplo, en la reelección de Claudio Orrego. Como no pudieron cuadrarse, el gobernador de la RM inscribió su candidatura como independiente, aun cuando la DC le ofreció un cupo. Ahora ese partido se divide ante su respaldo y no todos los oficialistas lo apoyan. En tiempos de desconfianza, firmar por un candidato independiente es un acto muy importante y significativo. Recibí el apoyo de 36 alcaldes y alcaldesas de la región. Hemos recibido el apoyo ya de 5 partidos políticos. En fin, falta una semana, espero que se sumen más. Como Frente Amplio, nuestro propósito es que se logre. Estamos trabajando arduamente en tener candidaturas únicas para que todo el progresismo vaya a disputar de forma unitaria, más allá de las diferencias, de los matices, las gobernaciones regionales. En la oposición no es muy distinto el panorama, porque también quieren zanjar un candidato en cada región. Mientras que amarillos y demócratas afinarán detalles en las próximas horas, Renovación Nacional emplazó a republicanos a definir listas únicas para competir en octubre. Nos encantaría que los acuerdos regionales territoriales que se han ido conversando con Chile Vamos puedan arribar a alguna conclusión que haga que comunas que están en manos de personas que no han sido buenas para la ciudadanía puedan ser enfrentadas por un solo gran candidato. Faltan algunas pocas para ponernos de acuerdo en un nombre. Es verdad que en las elecciones de gobernadores hay segunda vuelta, pero creo que el hecho de la segunda vuelta no nos debiera eximir de la responsabilidad y del esfuerzo de buscar la unidad en el más amplio sentido de la palabra. La estrategia de Chile Vamos es definir una carta única en la gobernación metropolitana para la primera vuelta. En RN, su Consejo General ratificó una lista de candidatos encabezada por el exdiputado Tomás Fuentes y la ex seremi Rosa Ollarse. Ahí solamente lo que se hizo fue una priorización y no una determinación, es decir, todavía la posibilidad está abierta, a mí se me ha solicitado que siga trabajando. Seguir trabajando a contrarreloj es lo que harán durante estos días las fuerzas políticas. Tanto el oficialismo como la oposición deberán tener a fines de esta semana los nombres que postularán a las gobernaciones regionales antes del plazo que se cumple el 27 de julio. Hacemos una pausa en CNN Prime, ya estamos de regreso. Ya, vamos terminando entonces este CNN Prime especial en una jornada de verdad histórica tras la decisión de Joe Biden de renunciar a su eventual, porque iba a ser segura su nominación en la Convención Demócrata, se retira de la carrera presidencial en un hecho que no presenciamos en 143 años, que un presidente de Estados Unidos decidiera no postularse a un segundo mandato. Así es que termina por hoy, pero viene por supuesto CNN Tiempo y luego Tolerancia Cero, el programa político de la televisión chilena con estupendos entrevistados. El alcalde Cartes los va a acompañar, también por supuesto el senador Flores hablando de seguridad, entre otras materias. El panel listo entonces con la conducción de Fernando Paulsen, así que no se lo pierdan. Domingo 21 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.